Hábitos protestantes tomados para realizar el nuevo rito Novus Ordo Missae. La misa actual. 1. El sacrificio sacramental, copiando el rito protestante, pasó a hacer la cena del Señor. Ahora bien, el Novus Ordo Missae asume estos elementos heterodoxos junto a los católicos para formar una liturgia para una religión modernista que debe casar a la Iglesia con el mundo, el catolicismo con el protestantismo, la luz con la oscuridad. De hecho, el Novus Ordo Missae se presenta como una comida, por eso ahora en vez de ofrecer el sacrificio a Dios Padre en un altar se colocó una mesa frente a la asamblea, y se reúne para ofrecer el pan y el vino. Téngase en cuenta también la eliminación casi total de referencias al sacrificio, una narración de un hecho pasado y esto dicho en voz alta por el que preside, que relata las palabras de nuestro Señor como leídas en la Escritura, en lugar de pronunciar una fórmula sacramental, y que no hace ninguna pausa hasta que ha mostrado la hostia al pueblo. Segundo hábito tomado del rito protestante. El sacerdote celebrante, que es la bisagra entre Dios y el pueblo, se cambió lo central del sacrificio ofrecido a Dios. El sacerdote el celebrante pasa de cara al pueblo, desde donde el tabernáculo era antiguamente puesto. El sacrificio ya no está ofrecido en dirección a Dios en el altar sino en dirección al pueblo. En otras palabras, el pueblo acapara gran parte de lo que el sacerdote hacía antes. El Novus Ordo Missae se definía de esta manera. La cena del Señor, o misa, es la sacra sinaxis, o asamblea del pueblo de Dios reunido bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. Institutio Generalis, 7, 1969. Sin duda este hábito en el rito católico donde Dios es el centro, adaptado al rito protestante pasó a ser secundario como dijimos antes. El tabernáculo o sagrario donde se guardan las hostias transformadas en el cuerpo de Cristo que está en el centro del altar fue puesto a un lado del altar y en otro caso afuera en una capilla aparte y en su lugar depudo el hombre en el centro en lugar de Dios y frente al pueblo y no frente a Dios. 3. El otro hábito tomado del protestantismo es la pérdida de la sacralidad de la Eucaristía y su comunión. Ya no hay respeto por lo sagrado y no se cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La mesa de madera para celebrar una comida de pan y vino y para comulgar se usan utensilios ordinarios. Bajo las dos especies, el cáliz y copón ya no son dorados ni purificados, utilizan cualquier vaso de vidrio, plástico o madera. A la hora de la comunión eucarística se perdió toda genuflexiones al recibir la hostia consagrada, no se utilizan más los reclinatorios para recibir de rodillas la comunión, ahora se recibe de pie y en la mano y a veces sin ningún signo de respeto de lo que se recibe. Ya en muchos lugares no se utilizan las patenas y las partículas del cuerpo de Cristo en las hostias caen al suelo. Las sagradas partículas son ignoradas. El sacerdote ya no mantiene unidos los dedos pulgar e índice después de la consagración. Los vasos sagrados ya no se purifican como solían ser. La comunión se da generalmente en la mano. Las genuflexiones por parte del sacerdote y el arrodillar por parte de los fieles se redujeron enormemente. Esto que mencionamos sobre los cambios que se hicieron de la misa tridentina a la Novus Ordo es solo un resumen de lo más importante. En este nuevo rito redujeron muchísimas oraciones importantísimas como el Evangelio según San Juan que se leía al final de la misa y sin duda la oración a San Miguel Arcángel, solo en el momento de que el sacerdote se vestía en su ornamento sacerdotal decían una oración por cada prenda al vestirse, oraciones que pedían por la santidad del sacerdote para ser digno de celebrar el sacrificio en la misa. Con esto no estamos diciendo que la misa actual bien hecha por un sacerdote pensando en el sacrificio no sea legal o inútil, pero si tenemos una misa mutilada donde perdemos los beneficios sobrenaturales de bendición al asistir en gracia a la misa, como lo teníamos antes. Una crítica del nuevo rito no puede ser una crítica de la misa en sí misma, porque este es el verdadero sacrificio de nuestro Señor legado a su Iglesia,
sino que es un examen sobre si ese es un rito apto para encarnar y reactualizar este augusto sacrificio. Es difícil para aquellos que no han conocido otra cosa más que el Novus Ordo Missae entender aquello de lo que han sido privados, además que asistir a una misa en latín, a menudo parece extraño. Para ver con clareza lo que se trata, es necesario tener una clara comprensión de las verdades definidas de nuestra fe sobre la misa. Los principios generales de la fe católica sobre la Santa Misa y el sacerdote. La misa no es esencialmente una comida. Si alguno dijere que en el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerlo no es otra cosa que dársenos a comer Cristo, sea anatema. Concilio de Trento, DZ 948. La misa es la reactualización del Calvario, y no solo un relato de la Última Cena, la cual fue en sí misma una preactualización del Calvario. Así, pues, el Dios y Señor nuestro, aunque había de ofrecerse una sola vez a sí mismo a Dios Padre en el altar de la cruz como, sin embargo, no había de extinguirse su sacerdocio por la muerte, en la Última Cena, la noche que era entregado, para dejar a su esposa amada, la Iglesia, un sacrificio visible, como exige la naturaleza de los hombres, por el que se representara aquel suyo sangriento que había una sola vez de consumarse en la cruz, y su memoria permaneciera hasta el fin de los siglos, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y de vino. Concilio de Trento, DZ 950. Las oraciones de la misa no se dirigen al pueblo, sino a Dios. Si alguno dijere que el rito de la Iglesia romana por el que parte del canon y las palabras de la consagración se pronuncian en voz baja, debe ser condenado, o que solo debe celebrarse la misa en lengua vulgar, sea anatema. Concilio de Trento, DZ 956. El Santísimo Sacramento es nuestro Señor y debe ser adorado. Si alguno dijere que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía no se debe adorar con culto de latría, a un externo, a Cristo, Hijo de Dios unigénito, sea anatema. Concilio de Trento, DZ 888. El Santísimo Sacramento contiene todo el Cristo bajo las especies de pan y vino. Si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad, de nuestro Señor Jesucristo, y por ende, Cristo entero, sino que dijere que solo está en él como en señal y figura o por su eficacia, sea anatema. Concilio de Trento, DZ 883. Sin duda, hermanos, se han perdido muchos conceptos sobre nuestra fe que no nos ayuda a entender lo que recibimos en las misas, que es sin duda un sacrificio y no una fiesta como se dice actualmente, y con esto no decimos que la misa actual no sea válida, pero sí ha sido mutilada y desprotegida en su liturgia, que permite errores y sacrilegios en la Eucaristía. Solo nos queda pedir a Dios que venga pronto y acabe con las divisiones y restaure lo que Él mismo instituyó para dárselo a sus fieles. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén.